Oye, querido pelado. Ellos no tenían estamos ningún problema. pletóricos de energía. Ahora sí que estamos pletóricos de energía. Porque el set se engalana con la visita femenina y tenemos a la querida, famosa y hermosa Marie-Claude Bourbonnais. Un aplauso, chiquillo. Lo dije mal. I am saying not the right way. I think. I could understand all the compliments, and I was like, "Is that for me?" Yes, for you and for your work. Por ti y por tu trabajo. Ella dice que pudo entender todos tus halagos. Ok, genial. Oye, primero que todo, creo que es bueno que sepa que en Chile somos muy cariñosos y estamos muy felices de que esté acá compartiendo su trabajo con las personas que asisten a la Comic Con. We are so happy to have you here, and in Chile we are like a really touched person. So, but we are really happy to have you here. All the pleasure is mine. Claude. Vamos a estar en una pelea eterna de cómo se dice Claude. Marie. Primero, te queríamos consultar si tenías algún conocimiento de Chile antes de que te invitaran a la Comic Con. Do you know about Chile before this convention? I knew very little about Chile, to be honest, so I have learned a lot, and it's actually your challenge. You have to teach me everything you want me to know about Chile before I leave. So. Sí, si quieren ustedes pueden enseñarle cualquier cosa sobre Chile ahora mismo, porque ella no sabe mucho respecto a nosotros. Perfecto. Perfecto. Mira, nosotros teníamos un juego, en verdad, que lo teníamos preparado para el final, pero lo podemos adelantar. Lo podemos adelantar. They have a game. Also, if you want. Déjame hacerle el contexto, tú puedes tomar los utensilios. Nos vamos a parar, por si acaso, querida cámara. El contexto es el siguiente. Nosotros sabemos que tú, Marie-Claude, tienes mucha habilidad para hacer costumes, para hacer cosplays, eres muy exitosa, además, te sale perfecto y además eres muy bonita. O sea, tienes muchas habilidades. You have so many abilities. You are pretty. You really do nice costumes. So, what is the game about? El juego tiene que ver con habilidad. El juego es tradicional chileno. Yeah, this is a traditional game. Se llama Emboque. Emboque. ¿Ya? ¿Sabes lo que es esto? In French, we call it bilboquet. Bilboquet. Bueno, entonces no estamos tan alejados. Me voy a parar, permiso. ¿Puedes pararte? Can you please? So, you have these abilities? I have no idea. I hope I'm not going to kill nobody. I can teach you. Ella espera no matar a nadie. Perfecto. Bueno, esto nosotros lo hacemos con la intención de que de Chile se vaya con por lo menos una anécdota. Y yo creo que si ella va a Brasil, o si va a Estados Unidos, o si va a Francia, incluso con mucha relación que tiene con su ascendencia franco-canadiense, queremos que cuando le pregunten en cualquiera de estos países, oye, ¿qué hiciste en Chile? Ella diga, no, en un panel de un par de locos lo hicieron jugar un juego de habilidad típico chileno. They want to give you a nice moment that in your future trips you are going, in Chile I did this. So they want to give you a Típico Chile. Típico chileno. Entonces, lo que vamos a hacer en definitiva es hacer una demostración. ¿Quién empieza, Chimaru? ¿Empezáis tú? Sí, empiezo yo. Puede salir, no puede salir. Hay distintos tipos de formas de manejar el elemento. There is different type to... It doesn't work. Ya, una y una. Esta es la más fácil. Esta es la This forma is the más fácil. more easiest. Ojo con esto, atención. Un aplauso si me sale. Sí, minimal. Ese es el juego. So easy. You sure you're not cheating? No, para nada. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. No, mucho. Ahora, tú. Sí. Vamos a intentar, ahí está Marie-Claude Bourbonnais, intentando... Es Power Gear. A ver. Bueno, es un buen intento porque es difícil, ojo con eso. Ahí va. Es un segundo intento también. Es que una movida difícil, esa es la más difícil. Mira, this is the dick.
Claro, pasa que ella está intentando un movimiento más difícil para impresionando, pero no importa. Bueno. Ayudando, casi, bueno. Vamos a intentar una vez más. Una vez más. One more time. This is a gift for you. Sí. Un regalo para ella, para que por último se acuerde de Chile con un poco. Un aplauso, por favor, para ella. Por favor, asiento, sit down. Si yo puedo hacerlo, I'm gonna write you to tell you that I succeeded. Si ella puede hacerlo, les va a escribir a ustedes. Espectacular. Bueno, ahora sí podemos empezar una entrevista un poco más cercana. ¿Te parece que empiece yo? Sí, dale, pelado. Perfecto. Yo sé que tú estudiaste diseño de vestuario y empezaste a hacer cosplays en 2009, ¿verdad? Yeah, you started to do costumes. Yeah. Entonces, perfecto. Tú estudiaste, tuviste mucho conocimiento a través de cómo hacer trajes y todo eso. Incluso en ese tiempo sé que modelabas. You were a model in that time. I was brought to the public eye as a model, but I already had studies in fashion design at that time. It's just that I was not recognized for that. Ella era conocida como modelo, pero como fashion designer no era muy conocida. Claro. Y entonces, ¿por qué dejar el modelaje o dejar ese mundo y cambiarlo por el mundo de los cosplays? Why did you leave the model world to go to cosplay? Being a model was unexpected in my life. Ser una modelo fue algo inesperado en mi vida. And many people think that I got implants because I wanted to be a model, but that's not true. I already had those implants years and years and years ago. Mucha gente pensó que ella se había puesto implantes para ser modelo, pero ella lo tenía hace muchos años atrás. I just had the opportunity to meet photographers, and I had a very American look, so I was quickly popular on the internet, and it was like an experience in my life being a model. Ella tenía muchos fotógrafos, muchos fans, creo que era, y fue toda una experiencia para ella todo esto. And when I discovered cosplay in 2009, I thought to myself, well, I have the figure of the characters, superheroes and characters from Japanese anime, and I'm a costume maker, so why wouldn't I give it a try? Claro, cuando descubrió el cosplay ella tenía una figurita de ella misma, entonces fue como, lo mismo que estoy haciendo, ¿por qué no mezclar ambos mundos? Claro. Ok, pero debe haber habido un personaje que te motivó a hacer el cosplay. What character gives you the power to do cosplay? Gives me the power. The motivation. Yeah. What character? It's always to start. Oh, to start, I started with Frost from Mortal Kombat, but it was not planned because when I made the photo shoot of Frost, I didn't know what cosplay was. Ya, ella empezó con Frost, ese era el plan, pero cuando lo hizo no tenía. How was the Frost is the Mortal Kombat. Yeah. And when I did the photo shoot, I didn't know what cosplay was at that time. Cuando ella hizo su primera toma, su primera fotografía, ella no sabía de qué personaje era. This is actually people's reaction to the release of that photo shoot that made me discover what cosplay was. Fue la reacción de las personas lo que a ella le motivó a seguir en el cosplay. This is when I discovered, I was wondering, I didn't understand why those pictures were so popular, and searching on the internet I discovered that dressing up as a character had a name, that it was called cosplay, and that there were Comic-Cons. I had never heard of that back in 2009. Claro, fue la reacción de las personas la que hizo que María descubriera lo que es el cosplay aquí. Y eso. Quiero preguntarle sobre su relación con el cosplay, pero más sentimental. ¿Por qué? Porque yo he visto entrevistas de ellas que habla de modelaje, por ejemplo, de diseño de moda y todo eso, y la veo un poco, no sé, tranquila y todo. Pero cuando habla, por ejemplo, de Mortal Kombat, o habla de cosplay, del mundo de los cosplay, o habla de los props, o habla de los stands que le encanta hacer para poder poner sus trajes ahí, a ella se le iluminan los ojos y se pone súper contenta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay en el cosplay que a ella la motiva tanto? What do you see in the cosplay that motivates you so much to keep doing it again and again?
I guess maybe that my answer will surprise you, but we don't have a lot of tailors and seamstresses in Quebec anymore. And when I meet young people who made the effort to make a costume by themselves and they get interested into sewing and to making props, these are all, especially sewing, it's a job that is disappearing right now, that motivates me a lot, because if through my work a young person somewhere may be motivated to learn how to sew, that makes me really happy. Wow. Yeah, I know that's a long answer. Sí, la entendí, porque ella en definitiva dice que cuando ve a las personas jóvenes aquí viniendo a la Comic Con haciendo lo mismo que hace ella, ve la motivación de ellos y esa se contagia con esa motivación en definitiva y la hace también ir un poquito más allá. Claro, sí. Claro, de hecho una parte decía que ver a tantos jóvenes haciendo lo que mismo que hace ella la motivaba un poquito más a hacerlo. Te quiero preguntar, vamos a hacer un poquito más cortas las preguntas para poder complicarnos menos con la traducción. ¿Qué tan difícil puede ser llevar una vida en base al cosplay? How hard can it be to live a life full-time cosplay? Being a cosplayer. Yeah, full-time job. The cosplay like a full-time job. It is very complicated. Actually, it's practically impossible. The girls who do it are exceptions. I would lie if I was telling you that it's easy to make a life out of it. For me, it's many projects put together that allow me to make a living out of it, and I have my own workshop in Quebec. But if a little girl comes to me and say I want to become a professional cosplayer, I'm gonna say have fun, cosplay. Maybe you're gonna be a popular cosplayer through the social medias, but I would lie to you if I would pretend that you're gonna make a living out of it. Just have fun, use the social media to become popular if you want, but think of something else to make a living. But you can keep it as a passion though. There's something very positive to be done through cosplay. But a job, it would be a big lie to pretend that. Tú y yo. Sí, ella dice que que es muy difícil ser una cosplayer full time porque en definitiva te consume mucho tiempo, y si a alguien joven va y le dicen, oye, yo quiero ser una cosplay como tú y todo, ella le va a decir, oye, disfrútalo, ámalo, haz tus cosplay, pero tienes que saber que esto demanda mucho tiempo y que es muy difícil tener una vida personal después de esto. Y yo quiero enganchar esa pregunta, sobre todo porque la habíamos escrito dentro del cuestionario, porque he buscado mucho y no he encontrado información sobre algún novio, o si estás casada, o si tienes algún tipo de vida personal. He's asking you if you have a boyfriend or a sentimental relationship with someone. I do not share a lot of my personal life, which is surprising for someone who has done nudes, because we would think that you're not shy and you're pleased to share all that with people. But actually, all my social medias are about the part of my life that I want to share with people, the public part of my life, and there's a whole part of my life that is very private and intimate. Seguro, pero se puede, o sea, hay. And it keeps a mystery. Perdón, no, Okay, pero que, sí. Claro, ella dice que hay una parte que ella quiere, desea que la gente vea, pero también hay una parte que es privada y que, o sea, ese es el límite. Claro, lo que yo quiero saber en definitiva es si se puede tener o no esa parte privada. Okay. With this full-time job, can you have a personal life with this full-time job? Can you have time to your personal relationships? Like boyfriend or boyfriend, family. You have to find a way to mix everything together, because it's true that it's very time consuming. I work practically every day, but I love what I do. My workshop is my paradise, so I spend all my time in my workshop when I'm not traveling. So I do have friends, but they often come to see me at the workshop. Claro, ella I have very little for me, this is vacation. So. Claro, ella dice que sí se puede, hay que buscar siempre la forma de tener ese tiempo libre. Para ella su taller es su paraíso. Sí. Y que si sus amigos lo quieren ver, tienen que ir a verla. I'm not complaining
don't get me wrong, I'm not complaining because I really, truly love what I do, and I appreciate each and single minute that I spend in front of my sewing machine. It's really my passion in life. So Ella no I se, love what I claro, do. que no se malinterprete, ella no se está quejando, ella ama mucho lo que hace, demasiado. Sí. Con respecto a sus trajes, a sus elaboraciones, si tiene recuerdo de la fabricación del primero y cuál es el que le ha costado más hacer. Do you have any memories of your first costume, when you made it from yourself, and which cosplay is the most difficult to you? Was the most difficult? Well, the very first cosplay that I made was Frost without knowing that it was a cosplay. And the next one that I made to attend a convention was Serras Victoria de Helsinki. So, but the most complicated one, my scorpion costume was very complicated, and my latex version of Rainbow Mika was a tough one. These are probably the two more complicated costumes I made. Entonces sería el más difícil, sería el de Scorpion. Sí, el de Scorpion. Y el de no. Rainbow Mika, the Street Fighter. Rainbow Mika from the Street Fighter. Sí, Esos son los dos más complicados. Ese cosplay de Scorpion, ella estuvo en la PlayCon de Costa Rica haciendo ese Scorpion que es un poquito steampunk. Un poquito más. Sí. Bueno. Espectacular. Sí, de verdad, felicitaciones. Gracias. ¿Qué más le podemos preguntar? Bueno, tengo una pregunta súper importante. A ver, hay ciertas personas que hacen algún tipo de arte y no se sienten artistas. La pregunta es, ¿te sientes artista? ¿Te sientes un artista? There are some people that they make art, but they don't feel like artists. Do you feel with cosplay? Do you feel like an artist? My view, I'd say that as a costumer, I think that making the costume, this is my art. Sewing and building stuff, this is my art. Not cosplaying itself, but making the costume. Because that's my vision of cosplay, for me, it really goes through the making of the costume, because that's what I like. I could make costumes for the rest of my life, and no, I love attending convention. I was about to say I wouldn't attend convention and I would still be happy. No, I love attending conventions, but the time that I spend creating things in my workshop, for me, this is my art. So if I have to be called an artist, it would be for my skills and my passion as a costumer. ¿Se entendió? Sí, pero... No, sí entendí. Básicamente ella dice que ponerse el cosplay no es tanto el arte, sino que crearlo, el proceso de crearlo, los días en su taller, todo eso para ella es su arte. Entonces, eso es lo que entendí yo. Sí. Para ir cerrando, ¿podríamos conversar lo del metro? ¿Podría ser? ¿no? Sí. Estuvimos pendientes delante al panel de Marie-Claude en el that metro. subway scene is just like... Yeah. What do you want? O sea, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Sí, no, o sea, más que nada eso, porque para nosotros el metro es de todos los días y es incómodo. Eso. Pero Ese para ella es una aventura. Nos gustaría saber cómo se sintió. First, I'm going to explain a little for the situation. Nosotros estábamos en el GAM y queríamos ir a la Moneda. Entonces le dijimos taxi o metro. Y ellos dijeron metro. A las 5 de la tarde, la embarrada porque está lloviendo. Así que nos metimos así. Claro. And we That was like fun. this. Yeah. I wanted to live the whole experience. I experienced Chilean metro. Sí, pero ¿se sintió bien y ha sentido una buena respuesta del público chileno? Did you feel a good answer from the people, the Chilean people? Did you feel great with them? Like I can In the subway? in the subway, yeah. Sí. Like looking to I guess it was like in any very crowded subway. Sí, we are too close to look at each other like... y estábamos así como selfie. Dice que en verdad el metro de Santiago es como cualquier otro metro del mundo porque son todos muy pegaditos uno al otro. Pasa que nosotros creemos que es un poco más incómodo que los demás del mundo, pero claro. eso... No, la verdad fue normal. También para ir cerrando un poquito, ¿en qué ves tu futuro en el cosplay? How do you see your future in the cosplay? Actually, I don't think that I will cosplay forever. For me, cosplay is more like a way to
bring me somewhere else in my life through cosplay. Do you want to translate a little bit? Ella no planea hacer cosplay en el futuro, pero para ella el cosplay es algo que la va a llevar más allá. Perfecto. Through cosplay, I was able to give exposure to my skills as a costumer that I could have. I could have never done that in any other way. A través del cosplay ella pudo mejorar su habilidad y mostrarse como toda su habilidad, explotar todas sus habilidades. I would have had the exact same skills and nobody would have known, and I would have been sitting with my garments that I made in my basement in Quebec and nobody would have known. But because I started as a cosplayer, I've been able to show internationally, like, hey, this is what I do, and those are my skills. So, si no estuviera esta experiencia, nadie la conocería y estaría dentro de su taller, Claro, yo tendría la posibilidad para mostrar todo lo que ha hecho. Así que ahora con el cosplay ya puede decir, miren, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago. And through cosplay, I was able to develop more techniques. I got a new diploma. I've learned so much. I pushed my own limits as a costumer because of cosplay. So now I have all those skills and all that experience that I can take with me and move on to something else. But I don't think that I will cosplay until I will be 40 because I'm 36 already. So, well, I could be the sexy grandmother of cosplay, but I'm not sure this is my ultimate goal. Please. But it was just a very great way for me to learn even more and to push my skills. And now I think that I will slowly be able to leave the modeling aside and focus more on my skills as a costumer. Ella dice que gracias al cosplay ha podido obtener diplomas, más conocimientos, y que ella quizás no se vea muy a futuro, pero va a hacer hasta que pueda. Claro. Oye, muchas gracias por estar aquí en el panel de Movistar, en la transmisión Movistar Chile. El aplauso, chiquillos. De verdad, felicitaciones, muchas gracias. Thank you. Kiss y un beso para ti. Muchas gracias por estar en Chile. Congratulations for your work and your gift. Say gift en español. Regalo. Regalo. Muchas gracias para el regalo. Exacto. Genial. Repitamos el Muchas aplauso, chiquillos, para Marie-Claude Bourbonnais. Muchas gracias. Tremenda invitada. Muchas gracias. Por favor, pueden salir por aquí. Todo perfecto. Se puede cruzar nomás. Espectacular.